Les voy a confesar algo. Cuando leí el titular sobre César Costa me quedé en silencio. Así, mirando la pantalla. Porque uno cree que las figuras que marcaron nuestra juventud son eternas. Y de pronto, la vida nos recuerda que no. Hablamos de César Costa, nacido el 13 de agosto de 1941 en Ciudad de México. 84 años hoy. Rockero, actor, conductor, incluso abogado. ¿Cuántos artistas conocen ustedes que también estudiaron Derecho en la UNAM? Ese dato casi nadie lo menciona. Yo crecí viéndolo cantar rock and roll cuando eso todavía era escandaloso en los años 60. Luego vino el César Costa de Papá Soltero en 1987. Esa serie que muchos veíamos en familia sin imaginarnos que décadas después seguiría siendo parte de nuestra memoria colectiva. Y ahora, esta noticia. Dicen que tras recibir un diagnóstico difícil, la familia comenzó a despedirse. No hay detalles oficiales confirmados con claridad, y eso hay que decirlo con respeto. Pero el rumor ha sido suficiente para estremecer a quienes lo admiramos. Y yo me pregunto, ¿por qué duele tanto cuando una figura pública enfrenta algo así? ¿Será porque sentimos que también se va una parte de nuestra propia historia? Les soy sincero. Cuando uno llega a los 50, como yo, empieza a mirar distinto estas cosas. Ya no es chisme, es humanidad. Vamos a hablar de esto con calma, sin morbo, sin exagerar. Porque César Costa no es solo una noticia, es un símbolo de una generación entera. Y hay algo que quizá no todos recuerdan, pero que cambia un poco la manera en que vemos esta etapa de su vida. Cuando hablamos de César Costa, muchos recuerdan al joven rebelde del rock mexicano de los años 60. Pero su historia empieza mucho antes de los escenarios. Nació en 1941, en plena Ciudad de México, en una época donde el rock todavía no tenía permiso social para existir. Imagínense eso, cantar rock and roll en un país que aún veía el género como una amenaza cultural. No era fácil. En 1961, grabó sus primeros éxitos como La historia de Tommy, y poco después se convirtió en uno de los rostros más visibles de la llamada Nueva Ola Mexicana. ¿Sabían que en aquellos años llegó a compartir escenario con figuras internacionales cuando el movimiento juvenil apenas despertaba en América Latina? No era solo música, era una transformación generacional. Pero aquí viene algo que casi nadie comenta. Mientras muchos artistas abandonaban estudios por la fama, él terminó la carrera de Derecho en la UNAM. Sí, abogado titulado. Y eso ya nos habla de disciplina, de estructura, de alguien que no apostó todo a una sola carta. Luego vino el cine juvenil en los 60 y 70, y más tarde la televisión. En 1987, cuando se estrenó Papá Soltero en Televisa, César ya no era el chico rockero. Era el padre moderno, viudo, intentando sacar adelante a sus hijos. Y ahí tocó algo profundo, porque no actuaba desde la superficialidad. Se notaba experiencia de vida. En lo personal, se casó con Ingrid Jacobsen y formó una familia lejos del escándalo constante. No fue de esos artistas de portadas sensacionalistas, más bien discreto, constante, profesional. ¿No es curioso que en una industria tan ruidosa, él haya elegido la estabilidad? Recibió reconocimientos por su trayectoria, participó en campañas sociales. Incluso trabajó durante años como vocero de UNICEF México, apoyando causas infantiles. Eso tampoco se menciona tanto cuando surge una noticia difícil. Y por eso, cuando ahora se habla de un diagnóstico complicado, la historia pesa distinto. No estamos hablando solo de una celebridad. Estamos hablando de un hombre que atravesó 6 décadas de cambios culturales sin perder compostura. Yo pienso algo. Cuando alguien ha vivido tanto, ha hecho tanto, ha aportado tanto, cualquier noticia sobre su salud deja de ser simple información. Se convierte en algo personal para millones. Y entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió para que comenzaran las despedidas? ¿Fue realmente tan repentino? ¿O había señales que pocos notaron? Y aquí es donde la historia se vuelve delicada.
Porque no estamos hablando de un comunicado oficial lleno de detalles médicos. No. Estamos hablando de silencios, de ausencias, de pequeños gestos que, cuando uno los junta, empiezan a inquietar. Hace algunos meses, finales de 2025, según comentan algunos medios mexicanos, César Costa redujo notablemente sus apariciones públicas. Nada dramático al principio, simplemente menos entrevistas, menos eventos. A su edad, 84 años, cualquiera podría pensar, es normal, está disfrutando la calma. Y sí, podría ser eso. Pero luego vino ese comentario que encendió las alarmas. En un entorno cercano, según trascendió en círculos del espectáculo en Ciudad de México, se habló de un diagnóstico complicado. No se confirmó públicamente el tipo de enfermedad. Y aquí, quiero ser claro, no vamos a afirmar lo que no está oficialmente dicho. Porque el respeto está primero. Lo que sí se supo es que la familia comenzó a reunirse con más frecuencia. Hijos, personas muy cercanas, visitas constantes. Y cuando una familia empieza a organizar tiempos para estar juntos, uno entiende que algo importante está ocurriendo. ¿Se dieron cuenta de algo curioso? César Costa siempre fue un hombre reservado. Nunca convirtió su vida privada en espectáculo. Entonces, si ahora hay silencio, quizá no sea estrategia. Quizá sea coherencia. Hay quienes dicen que él mismo habría pedido discreción, que no quería dramatismos. Y eso, si fuera cierto, sería muy propio de alguien que pasó más de 6 décadas frente a cámaras sin perder la compostura. Yo, sinceramente, si recibiera un diagnóstico duro a los 84 años, creo que también elegiría rodearme solo de los míos, sin reflectores, sin titulares exagerados, porque al final, cuando se apagan las luces del escenario, lo único que queda es la familia. Y aquí viene una pregunta que quiero dejarles. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que nuestros ídolos también son humanos, frágiles, vulnerables? Durante años lo vimos fuerte, seguro, cantando, sonriendo, siendo ese papá televisivo que parecía tener siempre la respuesta correcta. Pero la vida real no tiene guión. Y aunque no haya confirmaciones absolutas, el simple hecho de que se hable de despedidas ya nos enfrenta a algo más grande. El paso del tiempo. Porque César Costa no es solo un artista enfrentando una posible enfermedad. Es el recuerdo vivo de una generación que empieza a despedirse lentamente. Y eso es lo que realmente nos duele. Miren, si uno se detiene un momento y mira hacia atrás, la imagen es poderosa. Aquel joven de los años 60, moviéndose al ritmo del rock and roll cuando México todavía lo miraba con desconfianza, hoy es un hombre de 84 años enfrentando, quizá, el tramo más íntimo y silencioso de su vida. En 1965 llenaba salas de cine con películas juveniles. En los 70 consolidaba su carrera musical. En 1987 se convertía en el papá de toda una generación con Papá Soltero, grabada en Televisa San Ángel. Y ahora, el escenario es otro. Ya no hay risas grabadas ni aplausos al final del capítulo. Es fuerte pensarlo, pero hay algo que me llama la atención. César Costa siempre supo reinventarse. Cuando el rock dejó de ser moda, él no desapareció. Cuando el cine juvenil cambió, encontró su espacio en la televisión. Cuando muchos colegas quedaron atrapados en una sola etapa, él evolucionó. Y si este momento también es parte de esa evolución, no artística, sino humana. Porque llegar a los 84 años no es poca cosa. Es haber vivido crisis económicas, cambios políticos, revoluciones culturales. Y mantenerse vigente. ¿Cuántos artistas de su generación lograron sostener una imagen limpia, estable, sin escándalos permanentes? Yo pienso algo, y se los digo desde la experiencia de los 50. Uno empieza a entender que el éxito no es solo aplauso. Es llegar a cierta edad con la conciencia tranquila, con la familia cerca, con el nombre respetado. Quizá por eso esta etapa se siente diferente. No hay drama público confirmado. No hay declaraciones explosivas. Hay algo más profundo, una transición silenciosa,
Y aquí viene una reflexión que me ronda la cabeza. Cuando admiramos a alguien durante décadas, tendemos a congelarlo en su mejor momento. El joven rockero, el papá televisivo fuerte, el conductor seguro. Pero la vida no se congela, la vida avanza, y tal vez lo más valiente no fue cantar rock en los 60, sino enfrentar la vulnerabilidad con dignidad hoy. Porque al final, ¿qué queda? No las portadas, no los ratings, queda la huella. Y César Costa dejó una huella enorme en la cultura mexicana. Eso nadie lo puede discutir. Ahora la pregunta es, ¿cómo acompañamos nosotros, como público, este momento sin caer en el morbo y sin convertir el dolor en espectáculo? Les voy a hablar desde aquí, sin guión rígido, solo como alguien que ya pasó los 50 y que ha visto irse a varias figuras que marcaron su juventud. Cuando escuché lo de César Costa, más allá del posible diagnóstico, lo que sentí fue otra cosa. Fue el peso del tiempo. Porque uno no solo piensa en él, piensa en la primera vez que escuchó una canción suya, en aquella tarde viendo Papá Soltero, en familia, en los años 90. En esa época donde todo parecía más simple. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿No será que cuando un ídolo envejece frente a nosotros, en realidad estamos viendo nuestro propio reflejo? César Costa nació en 1941. Vivió la época dorada del rock mexicano. Fue abogado cuando pudo haber sido solo artista. Fue conductor cuando pudo haberse quedado en la nostalgia. Fue esposo, padre, figura pública, sin escándalos permanentes. Eso, en este medio, es casi un milagro. Si hoy enfrenta una enfermedad seria, que repito, no ha sido confirmada oficialmente con detalles médicos, lo mínimo que merece es respeto, porque la dignidad también es parte de su legado. Yo me pongo en su lugar. 84 años. Una vida completa. ¿Qué haría uno? ¿Buscar cámaras? ¿O buscar a los hijos, sentarse en la sala, recordar anécdotas? Creo que la mayoría elegiríamos lo segundo. Y hay un detalle que casi nadie menciona. César Costa fue durante años embajador de causas infantiles con UNICEF México. Mientras otros buscaban titulares, él trabajaba en silencio por niños vulnerables. Eso también habla del tipo de persona que es. Entonces, más allá del drama, hay una enseñanza. La fama pasa, las modas cambian, el rock evoluciona, pero la forma en que uno vive, eso permanece. Y se los digo con calma, la verdadera grandeza no está en no enfermarse, está en cómo se atraviesa la fragilidad. Quizá este momento no sea un final, quizá sea simplemente una etapa privada que la familia decidió proteger, y eso también es válido, porque a veces el amor se demuestra en el silencio, y si algo podemos hacer como público, es acompañar con respeto, sin inventar, sin exagerar, solo recordando lo que nos dio. Y ahora, déjenme cerrar esta conversación como lo haría sentado frente a ustedes, con un café en la mano, sin solemnidad, pero con cariño. Miren, hay algo que con los años uno aprende. Cuando una figura pública atraviesa un momento delicado, el ruido crece más rápido que la verdad. Titulares grandes, palabras fuertes, suposiciones, pero la realidad casi siempre es más silenciosa. En el caso de César Costa, hasta ahora no existe un comunicado detallando con precisión ese supuesto diagnóstico. Y eso es importante decirlo, porque una cosa es informar, y otra muy distinta es construir historias que no están confirmadas. ¿Se imaginan tener 84 años y que cada visita familiar se convierta en rumor nacional? Yo, sinceramente, no sé si lo soportaría con tanta elegancia. Y aquí hay algo que me parece clave. César Costa siempre manejó su carrera con discreción. Desde los años 60, cuando el rock mexicano apenas tomaba forma en Ciudad de México, hasta la época de Papá Soltero, grabada en los foros de Televisa, nunca fue un hombre de escándalo constante. Fue constante, que es diferente. Por eso, si hoy su entorno decidió guardar silencio, tal vez no sea misterio. Tal vez sea coherencia con toda una vida.
les hago una pregunta directa. ¿Sabemos acompañar sin invadir? Porque como audiencia a veces sentimos que tenemos derecho a saberlo todo. Pero hay momentos que pertenecen solo a la familia. Y hay otra cosa que quiero dejar sobre la mesa. La generación de artistas nacidos en los años 40 está entrando en una etapa inevitable de fragilidad. No es drama, es biología, es ciclo natural. Pero como crecimos con ellos, nos cuesta aceptarlo. Yo recuerdo cuando César Costa conducía programas familiares en los 2000. Ya no era el joven rockero, pero transmitía estabilidad. Esa imagen quedó grabada, y ahora enfrentamos la posibilidad de verlo vulnerable. Eso confronta. Quizá este momento no sea un adiós definitivo. Quizá sea simplemente una etapa de salud complicada que requiere privacidad. O quizás sea algo más serio. No lo sabemos con certeza. Y hasta que haya información clara, lo más sensato es no afirmar. Porque el respeto también se demuestra en lo que decidimos no decir. Y mientras tanto, queda algo más profundo que la noticia. Queda el legado. Queda la música. Queda esa serie que todavía muchos vuelven a ver. Queda la figura de un hombre que atravesó 6 décadas sin perder el equilibrio. Pero hay un detalle que todavía no hemos tocado. Algo que tiene que ver con cómo este tipo de noticias impactan no solo a la familia, sino a toda una generación que creció con él. Hay algo que no se dice mucho, pero se siente. Cuando un artista como César Costa enfrenta un momento delicado, no solo se preocupa la familia, se inquieta toda una generación. Personas que hoy tienen 60, 70, incluso más de 80 años. Gente que bailó sus canciones en los años 60 en Ciudad de México, que fue al cine a verlo en aquellas películas juveniles, que en 1987 se sentaba frente al televisor para ver Papá Soltero después de cenar. Y uno se pregunta, ¿por qué duele tanto? Porque no es solo él, es lo que representa. César nació en 1941. Eso significa que su juventud coincidió con una época de cambios enormes en México. El rock no era solo música, era rebeldía contenida, y él fue uno de los rostros visibles de esa transición cultural. No fue un artista pasajero, fue parte de un movimiento. Imaginen esto. Alguien que a los 20 años llenaba escenarios cantando rock and roll, que después estudió Derecho en la UNAM, que más tarde se convirtió en padre televisivo referente. Hoy está en una etapa donde la fragilidad es tema de conversación. Es un ciclo completo frente a nuestros ojos. Yo he recibido mensajes de personas mayores que dicen, crecí con él. Y esa frase pesa, porque cuando alguien dice eso, en realidad está diciendo, crecí con esa etapa de mi vida. Si César Costa está atravesando un diagnóstico serio, sin confirmar oficialmente los detalles, lo que realmente se mueve es la memoria colectiva. Las sobremesas, las anécdotas, las fotografías antiguas. Y aquí viene algo que me parece profundo. Las figuras públicas se convierten en marcadores del tiempo. Cuando ellos envejecen, sentimos que nuestra propia historia también avanza sin pausa. Les hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que volvieron a escuchar una canción de su juventud y se les hizo un nudo en la garganta? No por tristeza, por conciencia, porque eso es lo que está pasando aquí. No es solo una posible despedida médica, es una toma de conciencia generacional, pero todavía hay algo más que debemos mirar con honestidad. Algo que tiene que ver con cómo enfrentamos el concepto de despedida, incluso cuando no hay confirmación definitiva. Hay una palabra que empezó a circular. Despedida. Y esa palabra pesa. Mucho. Porque cuando se pronuncia, aunque no haya confirmación oficial de nada definitivo, el corazón ya se prepara para lo peor. Pero detengámonos un momento. ¿Realmente estamos ante una despedida? ¿O estamos ante un proceso médico complejo del que no conocemos todos los detalles? Porque a los 84 años, cualquier diagnóstico serio suena más fuerte, más final. Y no siempre lo es. En Ciudad de México, donde nació en 1941 y donde desarrolló gran parte de su carrera,
César Costa ha pasado toda una vida frente al público. Desde los escenarios del rock en los 60 hasta los foros de Televisa en los 80 y 90. Siempre estuvo bajo luz. Ahora, si decide, o si la familia decide, vivir esta etapa con discreción, eso no significa necesariamente un adiós inmediato. Les comparto algo muy personal. Cuando mi propio padre enfrentó un diagnóstico complicado, hubo semanas en que la palabra despedida flotaba en el aire sin que nadie la dijera en voz alta. Y sin embargo, todavía hubo tiempo, conversaciones, risas pequeñas, momentos inesperados. La vida no siempre se apaga de golpe. Por eso me resisto a convertir esta historia en un cierre anticipado. Porque César Costa ha demostrado a lo largo de 6 décadas que sabe atravesar etapas. Se reinventó cuando el rock cambió. Se adaptó cuando la televisión evolucionó. ¿Por qué no pensar que también puede enfrentar esta etapa con la misma fortaleza silenciosa? Y aquí viene una frase que quiero que se queden pensando. A veces la despedida no es un evento, es un proceso interior. No sabemos si la familia se está despidiendo definitivamente o simplemente acompañando un tratamiento complejo. No hay comunicado médico detallado. Y eso importa. Porque entre informar y especular hay una línea muy fina. Y nosotros, como audiencia madura, creo que sabemos diferenciar. Ahora bien, hay algo que todavía no hemos puesto sobre la mesa. Algo que tiene que ver con el legado real. No el emocional solamente, sino el cultural, el tangible. ¿Qué deja César Costa más allá de este momento incierto? Miren, si mañana desaparecieran todos los rumores, si nunca hubiera existido esta conversación sobre diagnósticos y despedidas, el legado de César Costa seguiría intacto. Y eso dice mucho, porque no estamos hablando de una figura que vivió de la polémica. Estamos hablando de alguien que comenzó en los años 60 cantando rock and roll, cuando el género apenas se abría paso en México. Canciones que hoy pueden sonar inocentes, pero que en su momento representaron una pequeña revolución cultural. Después vino el cine juvenil, luego la televisión. Y en 1987, cuando Papá Soltero se estrenó en Televisa, logró algo que pocos artistas consiguen: conectar con varias generaciones al mismo tiempo. Padres e hijos viendo la misma historia. ¿Cuántos programas pueden decir eso hoy? Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona. César Costa no fue una estrella fugaz. Fue constante durante más de 6 décadas. Eso no es suerte, es disciplina. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. También está su trabajo social. Años colaborando con UNICEF México, apoyando causas infantiles sin convertirlo en espectáculo permanente. Ese tipo de acciones no hacen tanto ruido como un escándalo, pero construyen una reputación sólida. Yo pienso algo. El verdadero legado no es el aplauso. Es la coherencia a lo largo del tiempo. Hoy, ante la posibilidad de que esté atravesando un momento de salud complicado, sin detalles médicos confirmados públicamente, lo que queda no es la incertidumbre. Lo que queda es la trayectoria. Y les lanzo otra pregunta. Si mañana le preguntáramos a alguien de 70 años qué significa César Costa para su vida, ¿creen que hablaría primero del rumor actual? ¿O de la canción que bailó en su juventud? Exacto, porque el legado supera al titular. Y quizá ahí está la clave de todo esto. Entender que, más allá del momento delicado, hay una historia de más de 60 años que ya nadie puede borrar. Pero todavía falta algo importante por decir. Algo que tiene que ver con nosotros, con cómo elegimos recordar y acompañar. Y aquí es donde todo se vuelve más íntimo. Porque al final, más allá de César Costa, esto también habla de nosotros. ¿Cómo elegimos recordar a alguien? ¿Desde el rumor más reciente? ¿O desde la suma completa de su vida? Cuando pienso en él, no pienso en un posible diagnóstico. Pienso en aquel joven de 20 años en la Ciudad de México de los años 60, cantando rock cuando no era lo más cómodo hacerlo. Pienso en el hombre que decidió estudiar Derecho en la UNAM mientras construía carrera artística.
Pienso en el padre televisivo de Papá Soltero en 1987, que para muchos fue una figura cercana en una época donde la televisión aún reunía a la familia. Y ahora, estamos frente a una etapa incierta, sin comunicados médicos detallados, sin confirmaciones absolutas, solo señales de que la familia está más presente, más unida, más protectora. Yo, a esta edad, lo entiendo. Cuando algo serio ocurre, el círculo se cierra, no para excluir al mundo, sino para cuidar lo esencial. A veces creemos que acompañar es exigir información, pero no siempre. Acompañar también puede ser respetar el silencio. Y les digo algo con honestidad. Cuando una figura pública logra llegar a los 84 años con una trayectoria limpia, sin grandes escándalos destructivos, con reconocimiento cultural y con una imagen de estabilidad, ya ganó algo que no todos consiguen. Quizá este momento no sea un final inmediato. Quizás sea solo una etapa médica compleja. Quizás sea un proceso natural de edad. No lo sabemos con certeza, y está bien no saberlo todo, porque la vida real no siempre viene con comunicado de prensa. Entonces la pregunta es, ¿vamos a quedarnos con el miedo? ¿O vamos a quedarnos con la gratitud? Yo prefiero lo segundo. Prefiero recordar al joven rockero, al conductor sereno, al padre ficticio que enseñaba valores sin gritar. Prefiero recordar al hombre que atravesó 6 décadas sin perder compostura. Y si este es un momento delicado en su salud, lo mínimo que merece es eso. Respeto y memoria limpia. Pero todavía quiero compartirles algo más personal. Algo que quizá nos ayude a mirar esta situación desde otro ángulo. Cuando tenía 20 años, las figuras públicas eran casi superhéroes. Eternos, inquebrantables. Hoy, a mis 50, cuando escucho que César Costa, nacido en 1941, 84 años de vida recorrida, podría estar enfrentando un diagnóstico complicado. Lo que siento no es curiosidad, es empatía, porque ya he visto a amigos atravesar tratamientos largos. Ya he visto a padres de amigos recibir noticias médicas difíciles. Y uno entiende algo muy simple. La fragilidad no es fracaso. Es parte del camino. Si realmente la familia está reuniéndose más seguido, si están compartiendo tiempo de calidad, si hay conversaciones más profundas, eso no necesariamente significa un adiós inmediato. A veces significa conciencia. Y la conciencia cambia el ritmo de la vida. Hay una frase que escuché hace tiempo y que hoy cobra sentido. No todos los finales son ruidosos. Algunos son procesos lentos, serenos, dignos. Y si algo ha caracterizado a César Costa durante 6 décadas, es la dignidad. Desde los escenarios del rock en los años 60 en Ciudad de México, hasta los foros de televisión en los 80 y 90. Nunca necesitó exagerar para permanecer. Yo me pongo en su lugar. 84 años. Una carrera larga, hijos, familia, recuerdos. Si llega un diagnóstico difícil, repito sin confirmación pública detallada, lo más lógico es priorizar lo íntimo. Y eso no debería sorprendernos. Les lanzo una última pregunta para reflexionar. Si mañana supiéramos que este momento fue solo un susto, ¿habremos aprendido algo? ¿O volveremos a vivir distraídos hasta la próxima noticia? Porque quizás el verdadero mensaje aquí no es sobre enfermedad, es sobre tiempo, sobre cómo lo usamos, sobre cómo valoramos a quienes aún están. Y mientras no haya información oficial concluyente, lo más sensato es no adelantarnos, no convertir la incertidumbre en sentencia. ¿Hay algo más que quiero decirles antes de cerrar esta conversación? Algo que tiene que ver con nosotros como comunidad. Miren, más allá de cualquier rumor, más allá de cualquier palabra grande que circule en redes, César Costa es un ser humano de 84 años que ha vivido una vida intensa, larga, llena de escenarios, luces y también silencios. Nació en 1941 en Ciudad de México y durante más de 6 décadas nos regaló música, televisión, compañía. Eso no se borra por una noticia incierta.
Hoy lo que más necesitamos no es especular, es empatizar. Porque todos, absolutamente todos, vamos a llegar a una etapa donde la fragilidad toque la puerta. Y en ese momento, lo que más se agradece no es el ruido, es el cariño. Si creciste escuchando sus canciones, si reíste viendo Papá Soltero, si alguna vez sentiste que su presencia en pantalla era parte de tu rutina familiar, entonces este es el momento de devolver un poco de lo que Él nos dio. Con respeto, con palabras amables, con memoria limpia. La lección que yo saco de todo esto es sencilla pero poderosa. La fama pasa, la juventud pasa, los titulares cambian, pero la forma en que tratamos a las personas en sus momentos vulnerables define quiénes somos. Acompañemos con dignidad, recordemos con gratitud, y no olvidemos que detrás del artista siempre hay un ser humano. Si este contenido te ayudó a mirar la situación con más calma y más corazón, quédate en la comunidad. Dale like si quieres que sigamos hablando con respeto sobre estas historias que marcaron generaciones. Compártelo con alguien que haya crecido con César Costa. Y suscríbete si te gusta este espacio donde conversamos sin morbo, solo con memoria y humanidad. Nos seguimos viendo con la misma calma.